Doctor Manuel Riera, vicepresidente de la ARP. ¿Cómo le va, don Manuel? ¿Cómo anda? Buen día, Mabel. Bien, Mabel. Confinado, pero bien. Confinado. Pensar que había una época durante el estronismo que Stroessner confinaba realmente, destinaba y confinaba, se enojaba contigo y te mandaba ya, cuando ya te estabas cayendo hacia Boyuibe, cuando ya te estabas cayendo a Puerto de Rosario, no había ruta, no había nada. En Y los hoy, últimos, en los últimos tiempos el estronismo ya débil, una vez Stroessner lo confinó a papá, pero en casa. Y a los 15 días de estar confinado se hizo estronista con tal de volver a salir. esas eran las épocas en las cuales el querido Rambo Sayer se disfrazaba de mujer para poder escaparse y eso, que no Así mismo, olvidaremos esa historia, los que vivimos en esa así muy mismo, Mabel. triste era. Hoy día lo hacemos por enfermedad y hay gente que compara con el estronismo y yo tengo unas ganas de decirle, compañero, no tenés la más pálida idea de lo que está diciendo al comparar lo que fue el estronismo de estar durmiendo y que patee en tu casa y entren a llevarle a alguien y ese alguien nunca más vuelva a aparecer. Y es la definición de Churchill de la democracia. Decía, ¿cómo se sabe si se está en democracia? Le preguntaron. Y decía, a las 4 de la mañana golpean tu puerta y sabes que es el lechero y no la policía. Así mismo, no puedo estar más de acuerdo. A mi abuelo lo fueron a buscar la madrugada del día de mi primera comunión y Así esos era. son recuerdos que nunca se olvidan. Se lo Así. llevaron sin saber a dónde y esa mañana mi madre y yo solitas paradas ahí en la primera comunión. Sí. Bueno, don Manu, la vez pasada me aclaraban, por cierto, un comentario que habíamos hecho aquí en la radio de que de verdad partió un poco desde el Ministerio de Agricultura, donde pedían a la gente que para esta Semana Santa no se encarecieran los precios de la carne. Entonces yo agregaba un comentario más, don Silvio Vargas, se le pararon todos los pelos y ya después, Manu, hacías vos esa correspondiente precisión. La inflación de precio no está viniendo del lado de los ganaderos. Así es, Mabel. Esa es una mala interpretación de la realidad. Es decir, los ganaderos no somos tomadores de precio. En la cadena hay dos extremos: el consumidor final, que somos los que vamos al supermercado, y los productores, que somos los que producimos la carne. Ni unos ni otros ponemos los precios. Los precios se ponen en el medio. Alguien pone los precios en el medio. Y hoy en día, más que nunca, los ganaderos están recibiendo por su producto un precio que no se corresponde con el valor del producto entregado. Es decir, en este momento, en los frigoríficos, primero no hay precio, en el sentido de que no hay demanda, porque hay stock suficiente. Y en segundo lugar, el precio que están recibiendo los productores en este momento por las hembras es $2 por kilo y en los machos es $2.20 por kilo. Estos más o menos son los precios promedio. Podrá haber un poco más, un poco menos según el tipo de animal. Pero con esos precios no hay una relación directa con el precio en góndola. Entonces, en el camino, yo decía, hay un montón de intermediarios. Bueno, habría que ver cuál es la estructura de costo de esos intermediarios y quién se está quedando con el margen mayor. Pero nosotros no. Entonces, cuando se dice el precio de la carne sube por culpa de los ganaderos, es una mala interpretación de la realidad. Nunca los ganaderos ponen el precio de su producto. Entonces, cuando hablas de que hay alguien ahí en el medio que está poniendo los precios, ¿de quién estamos hablando? Porque fantasma no es. Y hay un montón de gente en el medio. Uno es o un carnicero o una matadería o un frigorífico, y luego está el que hace de intermediación entre la compra y la venta. Y O sea, ya son los lugares finales, digamos. O sea, son los que están en el medio. Es decir, ¿a qué precio llega la carne al supermercado? ¿Y qué precio entrega el supermercado o los mercados o los mercaditos, para hablar en forma general, al consumidor final? Es decir, si la costilla en este momento está a 27,000 guaraníes, ese no es el precio que corresponde a los $2 por kilo que nosotros recibimos. y entonces pregunto, cuando hablamos de intermediario, ¿podríamos estar hablando de la cadena final, el lugar a donde van los clientes a comprar, ya sean
las despensas, los supermercados, los destinos finales, ahí se está inflando. No sé dónde se está inflando, ¿verdad? Hay que ver quién es el que compra la carne. Hay veces que los productores entregamos directamente al frigorífico si somos productores grandes. Los productores pequeños entregan a acopiadores. Los acopiadores entregan a los frigoríficos, a los mataderos. Nosotros entregamos a los carniceros entregan a los mercaditos o entregan a acopiadores de carne que entregan a los mercados. Y luego está el supermercado al final que pone el precio que está en góndola. Bueno, habría que ver a qué precio reciben los supermercados la carne, a qué precio reciben los acopiadores, a qué precio reciben los frigoríficos y los mataderos, y ahí vamos a saber dónde está la explicación. Pero lo que nosotros defendemos es que nunca, en ningún caso, ni antes ni ahora, con crisis o sin crisis, el ganadero pone el precio del ganado. ¿Por qué? Porque nosotros somos 150.000 productores, números más, números menos, 148.000 creo que detectó la última vacunación, y hay, en el caso de los frigoríficos, hay 7 frigoríficos que compran carne, y en el caso de los mataderos habrá, ¿cuántos? 2.000 o 200, pero en ningún caso la cantidad de productores del mismo producto. Pero de todas maneras, hay varios ganaderos hay varios frigoríficos que tienen su propio ganado, digamos, que son 2 en 1. Hay algunos que tienen solamente el ganado y hay otros frigoríficos que tienen su propio ganado, o sea que ellos hacen su propia cadena de producción, ¿sí o no? Hay casos como las cooperativas menonitas, que no es que el frigorífico tenga su propio ganado, sino que los socios de la cooperativa, y no todos los socios de la cooperativa producen ganado. Entonces, ellos compran el ganado de sus socios, pero no hay forma de aguantar la demanda de ganado produciendo ganado. Vamos a suponer el ganadero más importante del país, que produzca 20.000 novillos por año, que es una cantidad exorbitante, 30.000 novillos por año. Son 3 o 4 días de faena nomás. Entiendo. Entonces, Mabel, necesariamente todos los que faenan tienen que comprar ganado del mercado de la carne de los productores. ¿Y quién pone el precio? Y ponen ellos, no ponemos nosotros. Y Manuel, te pregunta acá la gente, ¿y qué pasa si compráramos de los propios ganaderos la carne? El problema es que ustedes no faenan, ¿verdad? Claro, ese es un problema, ¿verdad? Hay diferentes funciones dentro de la cadena de valor. Una de ellas es comercializar, otra es faenar, otra es producir. Nosotros no tenemos capacidad para faenar en las condiciones que faenan los faenadores, porque hay también requisitos que hay que cumplir de salud, de medio ambiente y qué sé yo, que es uno de los problemas graves que estamos teniendo con los mataderos municipales. Que tienen que ajustarse a las leyes de medio ambiente y tratamiento de efluentes, y eso complica la vida de los mataderos municipales. Usted, o sea, a ver, acá me está diciendo alguien, ustedes le venden a $2, $2 el precio de 1 kilo. Estaríamos hablando de unos 12.000, no sé, 13.000 guaraníes, 14.000 guaraníes. Sí. Me está contando acá un señor carnicero que a él le vendieron a 19.500 el kilo, la costilla, en plancha, en frigorífico. Quiere decir que inflaron 5.000 guaraníes ya ahí en la intermediación, Manu. Claro, pero vos fíjate que estás hablando de 12.000 guaraníes el kilo de la vaca entera. O sea, ahí hay lomito, ahí hay bola de lomo, ahí hay menudencia, ahí hay hueso, ahí hay cuero, hay un montón de cosas que sirven, que se procesan por separado. O sea, no es tan simple el cálculo, pero en cualquiera de los casos, ¿verdad?, habría que desarmar toda la vaca, por decirlo gráficamente, y ver cuánto realmente le produce una vaca al vendedor. Una vez que yo saque, porque son diferentes los precios de la picaña, de la tapita, de la colita de cuadril, del cuadril, de la bola de lomo, del peseto, de la carnaza, del puchero, etcétera.
Entiendo. Entonces, no es una relación directa precio-costilla. La costilla es una parte de la vaca. Entiendo. Entonces no es tan simple, Mabel, como decir, nosotros recibimos 2, tiene que valer 2 todo el kilo, todo kilo de vaca. No es así, ¿verdad? Bueno, te agradezco muchísimo. Lo único que nosotros queríamos es simplemente replicar el hecho de que no somos los ganaderos quienes subimos el precio de la carne en ningún caso. Nosotros entregamos al precio que el mercado nos demanda. En este momento hay suficiente abastecimiento, Manuel. Hay de sobra. Y el campo sigue trabajando, sigue produciendo. El aislamiento social en el campo es natural del campo. Es decir, la gente vive aislada, vive distante. Pero lo mismo hay que cuidar, ¿verdad? El movimiento de personal de entrada y salida a las estancias que hoy en día con las motos y todo eso van y vienen a los pueblos es un tema que debe ser cuidado y atendido. Totalmente. Un abrazo, Manuel. Gracias, Mabel. Gracias. Un abrazo. Adiós, señor.